Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes, queridos amigos del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, de este Congreso del Estado de Guerrero, del Honorable Congreso del Estado de Guerrero. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta primera sesión de la cátedra IEPEN, donde estaremos teniendo muchísimos invitados y muchísimos ponentes de alto nivel, con la finalidad de acrecentar la cultura democrática en nuestro estado y en nuestro país. El día de hoy haremos la inauguración correspondiente a cargo de nuestro director, el doctor René Román Salazar, para que presente el instituto y nos invite a participar de lleno a este magnánimo evento. Bien, pues muy buenos días. Nuevamente estamos con ustedes con el gusto y el placer de generar lo más que podamos la cultura, apoyándonos en grandes figuras, como es el de este caso del maestro Ernesto Pérez Medina, quien nuevamente está con nosotros porque se lo ha ganado. Es un maestro muy brillante, sus temas los maneja de manera muy clara y atractiva para mucha gente que ya le está dando seguimiento.
En esta ocasión vamos a inaugurar el primer módulo de un programa que se denomina Cátedra del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri. El módulo 1 lo va a desarrollar nuestro amigo Ernesto Pérez Medina y se denomina Federalismo Mexicano, ¿sí? Está ad hoc este tema, ¿verdad? Este módulo, con lo que está pasando precisamente en las últimas fechas en nuestro país, en nuestro México. Hay diferentes situaciones con relación a los estados de la República y con el gobierno federal. Hay grupos incluso ya integrados de entidades federativas como una especie de bloque de lucha en contra del gobierno federal, y entonces, bueno, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con el federalismo? ¿En qué está fallando? ¿Cómo va a quedar, digamos, en un futuro? Bueno, situaciones muy importantes que seguramente nuestro amigo el maestro Ernesto Pérez Medina nos va a dilucidar. Le agradezco como siempre, mi maestro, ¿verdad? Y considero que sigue estando en su casa y que seguramente pronto lo vamos a tener aquí en Chilpancingo, así como a muchos otros amigos. ¿Sí? Hubo una fallita aquí de sonido, pero todo se restituye. La tecnología a veces brinca, no sabemos en qué momento, pero brinca, ¿sí? Y bueno, yo creo que considero que ya iniciamos con su brillante plática, mi estimado maestro Ernesto Pérez Medina. Gracias, muy amable. Bueno, pues antes que nada, pues darles las gracias al doctor Román por abrirme un espacio para hacer esta pequeña plática del día de hoy, mañana y pasado. El tema que voy a abordar es el federalismo mexicano. Un tema tan en boga en todos los discursos políticos en México, tan a favor o en contra, tan en boga en todas las praxis, tan en boga, pero que pocas veces lo manejamos de una manera adecuada en el aspecto histórico, aspecto politólogo, de politología y en el aspecto social. Es muy común oír el término federalismo, pero es un problema muy recurrente en las ciencias sociales, el que hablamos de los temas, pero en realidad no sabemos de qué estamos hablando. O le damos la definición, perdónenme por dar esta expresión, por dar el concepto cafetero de una cosa. Ese es un término muy común que estamos detectando, bueno, que estamos detectando en las ciencias sociales. Aquí yo quiero hacer un pequeño enmarque y cuento una anécdota. Resulta que alguna vez trabajando en la Cámara de Diputados era yo asesor y resulta que el gobernador de Chihuahua se le hace fácil decir que como la aduana de Ciudad Juárez estaba en su estado, él se iba a quedar con todos los recursos económicos que provinieran de esa aduana. No estaba nada mal el señor, pues la aduana representa el número 1 de paso de personas a pie en todo el mundo como la número 1. Y 2, en tintes comerciales, claro está, ahora rebasada por Manzanillo y por Lázaro Cárdenas, pero sigue siendo de vital importancia por el comercio México-Estados Unidos. Y el gobernador de Chihuahua dijo, no, los recursos que entran en esa aduana se quedan en el Estado. Pues, ¿qué creen? Se fue hasta a juicio de anticonstitucionalidad y lo ganó la Federación. Y entonces a mí me vino una muy buena espina, porque luego nos llamaron como cuerpo de asesores, de quién tienen que ser los recursos, de la Federación o del Estado. Pues ya sabrán, pues pónganse a leer, para eso se inventó el café y los cigarros,
bueno, yo no fumo, pero sí tomo mi café. Entonces investigar, bueno, pues de dónde provienen esas aduanas, vamos a revisarlo. Pues ya lo vimos en todo el marco jurídico y pues eran de la federación. Y me llamó mucho la atención cuando una persona del estado de Chihuahua, que era en aquel momento el representante de la Casa Chihuahua en la Ciudad de México, nos dijo, es que la federación nada más es para tintes que nos den recursos, ramo 36 y otros ramos que existen por ahí. Entonces, ¿qué pasó? Luego nos quedamos, espérate, es que eso no es la federación. La federación no es dar recursos nada más para salvaguardar alguna entidad. Lamentablemente, esto se hizo ley en México y por eso en este momento tan feliz que tengo de poder charlar con ustedes, pues quiero irme a los bagajes teóricos, conceptuales de este concepto de federalismo. Y en esta primera sesión del día de hoy voy a ver la diferencia entre el federalismo estadounidense y el federalismo mexicano. No estoy diciendo que uno esté bien y que otro esté mal. Simplemente, no, esto no es una posición maniquea. Simplemente voy a mencionar las diferencias de ambos esquemas para no tener la concepción errónea de que, entonces federalismo nos deben de salvar y nosotros como Estado o como municipio podemos hacer lo que queramos con esos presupuestos. O simplemente no cobrarlos. Por ejemplo, los municipios tienen la capacidad del cobro de predial. Sin embargo, estadísticamente en México es algo que se cobra de muy bajo nivel. Entonces aquí es donde me empezó a mí a hacer mucho ruido y empecé a trabajar este tema. Voy a permitir en compartirme un pequeño material, por favor. ¿Me permiten? Ok. No sé si alguien del público me pudiera sentir si ya aparece la presentación. Gracias. Bueno, entonces, como les digo, la plática de hoy la quiero manejar sobre el federalismo en México. Dice uno, porque va a ser la primera parte de 3. El ponente, soy su servidor, Ernesto Antonio Pérez Mendía. Bien, pues con los que les comentaba hace rato, voy a dividir la plática de hoy en 5 aspectos: en la etimología, la Constitución estadounidense y su federalismo, los Estados Unidos y el federalismo mexicano versus el estadounidense, y una conclusión. Bien, pues partiendo de esto entonces, eh, si tuvieran alguna duda, comentario, queja, catarsis, pues me gustaría que a lo mejor pudiera ser en la misma plática. Bien, pues tenemos entonces, jóvenes, que el federalismo viene del latín fidus ovis, que significa unión, pacto, alianza, acuerdo. Ojo, por eso es que el primer momento de federalismo es un gran pacto. ¿Pacto entre qué? Entre estas entidades federativas. ¿De acuerdo? No vayan a pensar ustedes que porque viene el federalismo, se plantea, perdón, por su terminología en latín, viene desde aquellas épocas, la Edad Media y todo esto, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros en ciencias sociales utilizamos mucho todo lo que es el aspecto etimológico, que nace con otras vertientes, pero que a la postre del tiempo nos da ciertos conceptos que hoy entendemos, ¿de acuerdo? Entonces, el federalismo es eso llamado gran pacto. ¿Entre quién? En el caso mexicano, de las diversas entidades federativas. En el caso de los Estados Unidos, en las 13 colonias, que ahorita me voy a meter en un momento catártico para la cuestión de hoy. Bien, en ese sentido entonces, este acuerdo, pacto, unión, alianza, no quiere decir que el federalismo se da para salvaguardar a cada estado. Esa es la posición estadounidense. Hamilton, Jay,
En cambio, en México lo hemos visto con esa óptica de que el federalismo sirve cuando tengo problemas, para eso está la federación, para que me venga a ayudar. Y parece en muchos casos que el concepto de federación le ayuda a las entidades federativas y a los municipios a no inmiscuirse en sus problemas. Y nuestras leyes, esto ya lo veré mañana a lo largo de en las constituciones mexicanas, ¿qué entendemos por federalismo en México? Me permito cambiar la diapositiva. Bien, yo les decía aquí, un fenómeno también muy interesante que he observado, que hemos dejado al estudio de los clásicos por fuera. En eso nos queremos parecer mucho a los estadounidenses, a ser muy pragmáticos. Pero jóvenes, un consejo, siempre que estudien un tema en ciencias sociales, independientemente de la disciplina que sea, sociología, antropología, derecho, ciencia política, economía, hay que irnos a la etimología de las palabras y al estudio de los clásicos. ¿Por qué? Porque los clásicos nos van a hacer aquellas posturas que han trascendido a lo largo del tiempo. No por eso quiere decir que sean verdades absolutas. ¿De acuerdo? Recuerden que también hay verdades relativas. Entonces, ojo aquí. Aquí yo les hago esa invitación, porque ¿qué creen ustedes? El postulado de federalismo proviene de dos elementos centrales. ¿Y de cuáles son esos elementos centrales? Por un lado, de la división de poderes, y por otro lado, del reconocimiento del otro, que lo plantea la escuela liberal inglesa y francesa, que se dan en el siglo XVIII y siglo XIX principalmente, entre algunos autores, Locke, Rousseau, Montesquieu, Diderot, toda esta playa de teóricos. En este aspecto, entonces, se hace la reunión de varios elementos para identificar el federalismo. Y como lo indico en la diapositiva, es una teoría de pesos y contrapesos, reconocida también a través de ¿qué? De los tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo y ejecutivo. Entonces, ojo aquí, cuando hablamos de contrapesos, cuando hablamos de división de poderes, no solamente hay que reconocer el aspecto del poder ejecutivo, legislativo y judicial, también el federalismo tiene este papel y por eso tenemos nuestra Cámara de Senadores, que ya vieron por ahí en derecho constitucional de qué tal les dieron los conceptos básicos. Entonces, ¿qué pasa en este aspecto? Vean ustedes, todo el liberalismo inglés, y francés, lo adoptan los estadounidenses. Recuerden ustedes que Inglaterra conquista los Estados Unidos y claro está que pasa su sistema jurídico como familia, la Commonwealth, y después llegan a ser un sistema, el sistema jurídico estadounidense. En ese sentido, vean ustedes cómo el concepto de federalismo se retoma a partir de ciertos elementos que dan, por ejemplo, Montesquieu y Rousseau, por ejemplo. Entonces, vean, ¿qué sería? Todo esto de federalismo viene retomado de la escuela de Montesquieu y de Alexis de Tocqueville. Vean ustedes, dos enciclopedistas franceses liberales del siglo XIX, que empiezan a manejar todos, no quiero decir del siglo XIX, en cuanto a que nada más florecieron en este siglo, como les vuelvo a repetir. Aquí se planteaban los elementos de lo que debería de ser un federalismo a nivel teórico, a nivel discursivo. Sin embargo, todos estos elementos, ¿cuándo se materializan? ¿Cuándo podemos decir que se vuelven praxis? ¿Cuándo pasan a formar parte de un sistema político, de un Estado? ¿Y cuándo esta situación estatal baja a un gobierno? Recuerden ustedes que el gobierno
es el brazo administrativo del Estado. El Estado no puede llevar nada a cabo sin algo llamado gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, el Estado tiene ciertos fines, pero, por ejemplo, para el fin de seguridad, pues necesitamos crear instancias gubernamentales, en este caso en México la Fiscalía General de la República, amén de todas las que existen de cada uno de los estados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo podemos ver ya el federalismo ya instrumentalizado? El federalismo instrumentalizado precisamente lo vemos en la Constitución de los Estados Unidos de 1789. Puse 1787 porque es cuando empiezan con todo el aspecto revolucionario, de acuerdo, independentista de los ingleses. ¿Qué pasa aquí? El sistema el sistema federalista de los Estados Unidos es el rompehielos de todos los sistemas federales modernos. No quiere decir que hayamos hecho copias todos de ahí. No, es cuando entra en parte nuestro sistema jurídico, donde cada estado tiene autonomía para poder crear su propio sistema federal. México lo hizo a su manera. Canadá lo hizo a su manera. ¿De acuerdo? Todo derivado de qué? De una matriz histórica, de fuentes reales del derecho. Y entonces, ¿qué nos da todos estos elementos? Tenemos a tres grandes monstruos de la Revolución estadounidense que son los que articulan este concepto. ¿Y quiénes son? Hamilton, Madison y Jones. Ellos son los tres ideólogos del sistema federal estadounidense y lo articulan para los Estados Unidos. Ojo aquí, no hay que perder de vista que, hablando sociológicamente, los estadounidenses sí son aportadores de muchas ideas políticas. Una de ellas, por ejemplo, su sistema electoral, que parece que es nada más en los Estados Unidos en donde se emplea. Pero vean su sistema electoral tan complejo que es y que tuvimos la experiencia hace unos cuantos meses con el expresidente que acaba de salir, también tuvimos el mismo problema, muy diferente al sistema legislativo mexicano, perdón, al sistema electoral mexicano. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cada estado va a crear su federalismo de acuerdo a sus muy diferentes circunstancias, a sus muy diferentes fuentes. En el caso estadounidense, vuelvo a repetir, Hamilton, Madison y Jones son los que diseñan el modelo estadounidense, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa aquí? Es claramente un fenómeno para ellos de no centralización del poder. Y por algo tan sencillo, las colonias estadounidenses no estaban todas de acuerdo con la independencia de Inglaterra. Entonces eso trajo demasiados conflictos en su interior. Otro fenómeno muy interesante, el sistema las 13 colonias eran, claro, tenían economías de diferentes tamaños. A lo que voy, la diferencia no era tan representativa. Entonces, ¿qué pasaba? Podríamos hablar que las 13 colonias tenían más o menos un sistema económico similar. Entonces ellos veían al centro como un fenómeno de injerencia y que hacían menoscabo del poder de los estados, de las colonias. Entonces el federalismo estadounidense, vean ustedes en qué se basa, en un concepto de igualdad y de no injerencia del centro. ¿De acuerdo? Entonces, este concepto de igualdad, ¿qué representa? Que las 13 colonias tenían el mismo poderío, que las 13 colonias querían tener la mano levantada para decir, aquí estoy yo. Las 13 colonias decían, yo doy al Producto Interno del país, yo puedo ofrecer esto, yo puedo ofrecer lo otro.
que vean ustedes que fue a la postre lo que causó también la guerra civil estadounidense, los estados del norte contra los estados del sur, por el modelo económico que se pretendía. Unos pretendían el esclavismo, otros no lo querían como tal, o por lo menos disfrazado, pero ahí se daba ese modelo, ¿de acuerdo? En este sentido, entonces, observen la primera diferencia. Me atrevo a pasar a la segunda. Los Estados Unidos y el federalismo mexicano. Entonces ya habíamos mencionado que el federalismo estadounidense se basa en el concepto de igualdad y de no intromisión del centro. Observen bien, estoy diciendo concepto de igualdad. En cambio, en México se da un fenómeno muy interesante. En México se considera que el padre del federalismo es Ramos Arizpe, porque es el que empieza a vincular este concepto a las constituciones mexicanas, a la constitución mexicana, claro, está de su época. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Por qué se da el federalismo mexicano? El federalismo mexicano se da también como una necesidad. ¿Pero por qué? Por la fuerza que contenían las provincias, en algunos momentos del Estado mexicano, en otros momentos de los estados, la fuerza que tenían a través de qué? De sus grupos caciquiles. Entonces vean, primer concepto, el día de hoy no podemos hablar de provincias. Hoy nuestra constitución nos habla nada más de estados o de entidades federativas. Entonces esto de que Ernesto Pérez es de provincia porque su mamá era de Guerrero, es un error, lo puede decir nuestra abuelita, pero ya nosotros ya no. ¿De acuerdo? En México no existen provincias. Esto es concepto de un estado centralista. Entonces, ¿qué pasa? En México nuestra tan estudiada independencia y luego tan estudiada Revolución Mexicana no hizo más que demostrar que en México fue una lucha caciquil. Y cada uno de estos caciques se siguieron quedando en sus entidades federativas o provincias, según el caso que estemos hablando. Entonces, ¿qué pasaba aquí? El interior de la República vio el federalismo como un fenómeno de exclusión. Somos una república federal, pero yo puedo hacer lo que quiera. No más que sabes que no tengo dinero, dame dinero, ¿no, federación? Y eso causó muchos problemas. Dos, este federalismo se vio limitado a favor, en contra de un gobierno central, pero ya les dije por qué. No porque estuviéramos en igualdad de circunstancias. Hasta hace pocos años, la federación mantenía el estado de Quintana Roo y mantenía el estado de Baja California Sur. Los ramos que se les da a los estados. En Estados Unidos nada más hay apoyos a grandes problemas cuando haya. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con todos estos fenómenos? El liberalismo también proveniente históricamente de todo el modelo inglés, de todo el modelo francés, de que volteamos a ver a los norteamericanos, estadounidenses, proviene de allá. Pero vuelvo a hacer el marco en esto. Lo hicimos desde muy la expectativa mexicana. ¿Y cuál fue esa expectativa mexicana? Que había figuras caciquiles, que lo que vieron en el federalismo fue como una defensa de su poderío a nivel estatal. Hoy es triste, pero todavía tenemos figuras caciquiles en muchos estados de la República que si los estudiáramos provienen desde esta época. Y es la hipostaseando, es lo que voy a mencionar ahorita. Los grupos caciquiles en México vienen desde esta época, o una buena representación del día de hoy, vienen de esta época. Y nuestra cultura y política mexicana de ahí se deriva, de estos grupos caciquiles. Entonces, ojo aquí, por eso el modelo de la escuela liberal
vio el federalismo como un gran momento de éxito. ¿Por qué le era beneficioso a los grupos caciquiles y de poder? Porque se respetaban sus cotos de poder, sus cotos. ¿Por qué era beneficiario para el centro? Y ojo aquí, permítanme. ¿Por qué digo centro? Porque permitía la integración del Estado Nacional. Que si somos muy estrictos, recuerden ustedes, hay teóricos y yo comparto esa idea que el concepto de Estado Nacional no se da hasta con Cárdenas o después de Cárdenas, porque precisamente el siglo XIX, ¿qué fue de México? Una guerra entre federalistas, centralistas, entre monarquistas, y entonces, ¿qué pasaba con todo esto? Pues ahí se demostró entonces que nuestro federalismo no nació tan vigoroso como el de los Estados Unidos. Un fenómeno que nos demuestra ello es precisamente esto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nada más un dato cultural, por ahí anda todavía un bisnieto de, de Maximiliano que todavía se ostenta como tal y que dice que a él entonces le corresponde el imperio mexicano. ¿Y qué creen? Que por eso en México aparece en la Constitución mexicana que no va a haber reconocimientos al interior de títulos nobiliarios. Esto no es más que un efecto de todo esto de la guerra entre centralistas y federalistas, que el siglo XIX se dio con todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, ojo aquí, vean cómo nuestro sistema trae toda esta serie de elementos que yo me atrevo a decir que hasta el día de hoy tenemos muy fuertes conflictos. ¿Por qué? Porque no nació como el modelo estadounidense, donde cada una de las colonias era fuerte, cada una de las colonias puedes hacerle frente a sus compromisos. Nada más un dato. México tiene la economía número 15 del mundo, comparada con un estado de los Estados Unidos, es la economía 13 y la tiene el estado de Kansas. No nos vamos a los estados como California, ¿verdad? O Texas, del poderío económico que tiene. Y que por ello derivan que tienen un sistema federal muy convalidado y muy eficiente. No digo que no tengan problemas. Todo sistema jurídico tiene problemas, pero no lo tienen al nivel que tenemos hoy nosotros. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes, el liberalismo mexicano a través de Ramos Arizpe indica a querer instrumentalizar el federalismo en México, pero proveníamos de muy diferentes elementos y con muy diferentes características. Mientras que en Estados Unidos era convalicer, perdón, era la autonomía de cada entidad por su mismo poderío, que no querían injerencia de un órgano central. En México se buscó el federalismo como un fenómeno donde los diversos caciques de aquel tiempo querían ser fuertes en sus mismos cotos de poder. Y el centro, lo que quería hacer la administración pública en aquel momento, los instrumentos de gobierno, lo vieron ad hoc, porque bien que mal lograban aglutinar el concepto de Estado-Nación, que estábamos en pañales. Recuerden, en el siglo XIX, no vamos a llegar a una polémica ahorita porque no es el tema de la plática, el caso de México con los Estados Unidos, el caso de todo el sur mexicano, que hubo fuertes problemas de separatismo, inclusive un estado que se separó todavía, y por ahí si lo estudian es muy interesante su historia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vean ustedes cómo ese federalismo mexicano es muy diferente al federalismo estadounidense en sus causas, ¿eh? Ahorita no llego todavía al desarrollo, estamos en sus causas. ¿Me voy a permitir cambiar la diapositiva, por favor? Bien, ¿cuál es
el federalismo mexicano versus estadounidense. Bueno, aquí sería ya un plan como de querer acercar ciertos conceptos. El primero, la familia y sistema jurídico somos totalmente diferentes. El sistema estadounidense con un sistema del Commonwealth, México con una familia germánico-románica con un sistema jurídico mexicano. Y recuerden ustedes que en la Commonwealth, como en la familia jurídico-románica, si tenemos las mismas fuentes de derecho, pero tenemos diferentes sobrepesos de uno sobre el otro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sería muy interesante verlo desde el sistema jurídico comparado, contemporáneo, como lo llaman en las universidades, para estudiar cómo se dan esas franjas de diferencia. Dos, en el caso mexicano, fue para salvaguardar el concepto de nación. Recuerden ustedes que en Estado, nación y gobierno son conceptos totalmente diferentes. Nada más, yo sé que ya lo saben, nada más lo pongo en el tintero. Nación es un concepto sociológico que incluye elementos culturales como pueden ser alimentación, comida, tipo de vida, símbolos nacionales, colores nacionales, idiosincrasia, que nos representan a un grupo. Entonces, al momento de decir que somos México, la nación mexicana, es porque se presume que a todos nos gusta el mariachi, a todos nos gusta echar relajo, a todos nos gusta tener ciertas pautas culturales reconocidas como grupo social y que nos da el concepto de idiosincrasia. Imagínense ustedes un país, no digo que no, porque hay países que son centralistas, pero el concepto de federalismo da un fenómeno muy interesante. Da el fenómeno también de la nación, apoya este concepto fuertemente. ¿Por qué? Porque yo no, es muy, para los que estamos aquí en la Ciudad de México, es muy común que se nos digan, no vayas a Jalisco porque no te van a querer y nada más con ver las placas, haz patria y mata un chilango, ¿no? Pues qué triste posición. Sin embargo, vean que el federalismo nos permite crear y fortalecer ese concepto de nación. Mientras que en el caso, eh, mientras que en el caso de los Estados Unidos, ¿por qué se dio el federalismo? El federalismo se dio como un fenómeno de fortaleza de cada colonia, en donde queremos igualdad, porque todas tenemos representatividad económica y representatividad política, a favor o en contra, ¿de acuerdo? Y eso crea que surja un federalismo más ad hoc a lo que plantearon los clásicos, como puede ser Tocqueville y Montesquieu, y posteriormente J. Hamilton. En cambio, ¿qué pasa en México? El federalismo no nace con ese concepto. El federalismo nace como un concepto de subsistencia. ¿Qué podemos hacer para que no se desmiembre todo México con las guerras internas que teníamos en el siglo XIX? Pues entonces el federalismo juega un papel fundamental, que también trajo un fenómeno muy fuerte, el papel de los cacicazgos, que hoy todavía se ven. Entonces, ojo jóvenes, ¿qué pasa con todos estos fenómenos? Oye, ¿por qué el federalismo estadounidense sí es así y el mexicano es de esta manera? ¿O por qué tenemos fuertes problemas en cuanto a federalismo en México con respecto a los Estados Unidos? Vuelvo a repetir, no es que uno sea bueno ni que otro sea malo. Simplemente es la matriz histórica de la que provenimos. ¿De acuerdo? Todavía nuestra primera constitución, eh, Apatzingán, bueno, aquí no entraré en polémica porque unos dicen que no es constitución, otros dicen que sí. Apatzingán todavía con mucha influencia de la de Cádiz, no teníamos ni una constitución propia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo integrar este país que va saliendo con fuertes cacicazgos? La Revolución Mexicana, vean ustedes, pasó exactamente lo mismo.
Estamos en una guerra civil, están muy fuertes los grupos del norte. ¿Cómo hacemos para integrar esto? Por eso es que cuando llegamos a, yo que tengo la oportunidad mucho de ir a Guerrero, el Estado, llegamos al Palacio de Gobierno, el Estado libre y soberano de Guerrero, Estado libre y soberano del Estado de PAN, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, tenemos esta soberanía, pero todavía tenemos mucha dependencia de las entidades con respecto al centro. Y a mí eso me parece un problema muy fuerte, porque entonces no estamos viendo el federalismo como ese gran pacto, esa gran unión. Lo estamos viendo como un fenómeno de salvaguarda. Que no digo que no, sí puede haber estas medidas de salvaguardas. Hablando, yo sé que salvaguarda es una medida que se ve en comercio internacional, pero la voy a utilizar en este sistema. Claro que se puede hacer, pero luego los municipios y los estados hemos dejado de hacer nuestra chamba en aras de que va a llegar la federación y nos va a salvar. Y yo digo que ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque nos estamos excluyendo de nuestras responsabilidades. Entonces, no es fácil lo que estoy diciendo en este momento. Sé que va a haber mucha polémica, pero esa yo quiero que sea quiero que sea el objetivo de esta plática, crear polémica y sobre todo en las escuelas siempre nos enseñan verdades, nunca nos enseñan a dudar. Entonces aquí mi objetivo es traer las dudas y es un punto de vista de su humilde servidor que estoy en la máxima posibilidad de poder responder dudas, preguntas y, ¿por qué no?, contraposiciones, que esto tiene que ser caer dentro de un marco dialéctico. Me voy a atrever a cambiar la diapositiva, por favor. Bien, a manera de conclusión, 1. Se parte de un mismo concepto de federalismo, misma etimología, misma definición. 2. Por eso lo puse entre comillas, la necesidad del federalismo fue diferente en México y en los Estados Unidos, que es lo que abarcamos ahorita. Y punto 3, perdón, la matriz histórica en donde se engendra este concepto es diferente en los Estados Unidos y en México. 1, por la familia jurídica a la que pertenecemos. 2, por el sistema jurídico al que pertenecemos. 3, por los factores reales del derecho en México. Por por las causas históricas que conocemos en México. Entonces vean aquí, y quiero hacer una pregunta que me hacen muy comúnmente los alumnos en posgrado. Oye, entonces a mí siempre me dijeron que la Constitución Política Mexicana era una copia de la estadounidense. ¿Qué creen? Y lo vuelvo a dejar aquí en el tintero. La Constitución Política Mexicana, en este sentido, y hasta dónde vamos, por favor, ahorita nada más, no es una copia de la estadounidense. Es muy común esto, yo me atrevo a decir que no es una copia. Tenemos elementos que retomamos, sí, pero no es una copia. 2, esos mismos conceptos que retomamos los mexicanos de los estadounidenses los retoman varias partes del mundo y una es en el aspecto de federación. Veamos, la Constitución Política de los Estados Unidos se maneja con enmiendas que tienen 17 artículos, si no me recuerdo. México rebasa los 100 artículos, es una constitución de tipo social. En la estadounidense no se da esta constitución de tipo social. La matriz es diferente. Y entonces, esto nos lleva a partir de lo poquito que vimos ahorita, a que hay una plena diferencia entre los orígenes del federalismo estadounidense y el federalismo mexicano. Ojo aquí,
Esto nos trae como consecuencias que los problemas que tenemos en todo el siglo XIX, siglo XX y hasta el día de hoy de federalismo. Nos trae todos estos problemas. No me quiero abarcar más porque esto lo quiero tomar en mi tercera exposición. ¿El fuero es federal? ¿Alguien del público, por favor? ¿El fuero es federal? Tenemos que tenemos que el fuero es de tipo federal. No estoy diciendo que el señor Cabeza de Vaca sea culpable o no. No estoy tocando ese tema. ¿Por qué van a irlo a, por qué está la fuerte amenaza? Está latente porque un juez lo acaba de echar para atrás. Pero ¿por qué está la fuerte amenaza de detenerlo fuera del estado de Tamaulipas? Vean ustedes, algo tan, bueno, perdón por decirlo así, algo tan sencillo como es un simple fuero, es un problema de tipo federal. Vean, y llegó hasta la Suprema Corte. ¿Todo esto qué quiere decir? Que no tenemos claro todavía que entendemos por federalismo en México. Los que estén a favor o en contra me van a decir, unos me van a decir que es el uso, otros me van a decir que es el abuso. Esa es una teoría jurídica que hay que estudiar. Ahorita está muy en boga esa teoría, si es uso o abuso. Esto yo no sé si sea uso o abuso, pero lo que sí demuestra es que no tenemos, por lo menos en este aspecto del fuero, el concepto de federalismo claro. Entonces observen ustedes toda la serie de problemáticas que nos trae al día de hoy. Voy a dejar de compartir, perdón, para seguir con la plática. Bien. Entonces, jóvenes, ¿qué pasa con todo esto? Vuelvo a repetir, puse el caso de Tamaulipas, pero no estoy diciendo si es culpable o no. Eso, yo no soy del Poder Judicial, nada más por lo que nos toca el tema de hoy. Vean ustedes cómo es una consecuencia de nuestro sistema federalista que le falta mucho por acuñar. Es un gran pacto, sin embargo, Tamaulipas tiene la libertad para hacer sus propias leyes, pero muchas de ellas no van de la mano con la federación. Y qué bueno que no vayan con la mano con la federación, pero por lo menos dejar bien claro. Y aquí entra lo que acabo de mencionar hace un rato, el uso o el abuso del poder, del aspecto legal. Alguien me podría decir, es uso legal, que bueno, demuéstramelo. Alguien me puede decir, es un abuso legal, que bueno, demuéstramelo. ¿Esto qué representa, jóvenes y señoritas? No representa más que toda esta serie de lagunas que todavía tenemos en el federalismo. No porque se haya hecho mal la del 17, no porque se haya hecho mal en la del 57, sino porque provenimos de un concepto de federalismo muy diferente. El de nosotros fue como para preservar la nación, para preservar a los grupos caciquiles y que no se vayan contra el centro en este caso, sino todos tranquilos, tú por allá, yo por acá, y vamos a ver en qué te puedo apoyar. ¿De acuerdo? El caso de Baja California Sur, yo tengo familia de Baja California Sur, me tocó trabajar en el Congreso de Baja California Sur, y era increíble que esperábamos con la mano estirada los recursos. Los recursos del centro los esperábamos con la mano cerrada. Sin embargo, nos decíamos Estado libre y soberano de Baja California Sur. Bueno, primero éramos territorio y luego pasamos a ser Estado libre y soberano. Que hasta el día de hoy lo necesitan muy fuerte los recursos, ¿no? Vean qué diferencia. Yo sé que México es un país de las eternas diferencias. Uno es el México del norte y otro es el México del sur. Uno es el México de las zonas urbanas y otro de las zonas rurales.
Y como dicen buenos analistas sociológicos, en México existen 20 diferentes Méxicos. Pero vean entonces cómo el concepto de federalismo no es nada más que estemos trabajando en pacto de unión, sino ya estiva en todos estos problemas que se traen. ¿Por qué? Por los elementos que les acabo de indicar. ¿De acuerdo? Para el día de mañana vamos a ver cómo se ha ido transformando ese concepto de federalismo a través de las constituciones mexicanas. Oye, sería federalismo en el siglo XIX en México. ¿Por qué hubo tantas guerras entre centralistas y federalistas que hasta trajimos a un imperio en México? Y todavía hay un loquito por ahí que está reclamando el imperio mexicano. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, vean entonces todo lo que implica el federalismo mexicano. Por ejemplo, para estudiar estos temas, el centro de estudios más pesado sobre México no se encuentra en México. Es el Rhode Island en Estados Unidos y la Universidad de Estudios sobre los Países, en la Universidad sobre Estudios de Países del Tercer Mundo, que se encuentra en Bélgica. Es donde tienen el mayor grado de estudios sobre México. Y que somos un papel fundamental para la economía estadounidense, para todos estos fenómenos. Bien, pues sería toda mi intervención hasta el día de hoy. No sé si hay algún comentario, dudas, quejas, catarsis. Perdón, no sé si me están escuchando. Ok. Bueno, no sé si hay alguna duda, comentario, queja, catarsis. Y ojalá que no compartan mi punto de vista, porque de ahí surge el conocimiento, ¿no? Tesis más antítesis igual a síntesis. Me atrevo a compartirles mis datos de contacto, por favor. Ok, si gusta hacerlas, don José, por favor. Dígame, doctor. Claro. Las preguntas. ¿Qué guerrero no está haciendo su tarea? ¿Y qué podría hacer? ¿Qué pudiera hacer las autoridades de Guerrero precisamente para fomentar la posibilidad no de no depender, ¿verdad? Sino más bien de depender menos, ¿sí? ¿Cómo se pudiera buscar un desarrollo más acelerado de nuestro estado de Guerrero? Esa sería la pregunta, mi estimado doctor. Ok, muy interesante pregunta. En este sentido, están inclusive, lo queremos, bueno, la tengo como propuesta para iniciativa, manejar una iniciativa de profesionalización en primer lugar
de puestos públicos en los diferentes estados. ¿Por qué? Muchas veces en México, lamentablemente, en muchos estados llega gente que sí trae muy fuerte base social, pero ya llegando al gobierno ya es sumamente diferente. Hay que saber bajar los ramos, por ejemplo. Dos, profesionalización en qué sentido. ¿Qué podemos cobrar y qué no podemos cobrar? Por ejemplo, a mí me sonó muy interesante, tengo una casita en Acapulco, voy los fines de año a pagar ya saben todo lo que se tiene que pagar, y resulta que había 2 secretarias cobrando, y resulta que los que pagábamos en el centro, ¿qué creen que, bueno, los que pagábamos en los bancos, ¿qué creen que pasaba? Que no llegaba ese recurso a la Federación del Estado, entonces no nos hacían válidos esos cobros. A eso me refiero con profesionalización, por ejemplo, del impuesto predial, tanto conjunto nuevo que se está creando en Acapulco, en Vallarta, y eso es un problema muy fuerte, ¿eh? Dos, muchos estados han dejado de un lado su tarea. ¿Por qué? Porque representan votos. Ya quiero ver empezar, los mercados son vía del municipio. Quiero pensar simplemente en los mercados, ¿por qué no se ejercita la ley como tal? Y tres, y yo creo que es el básico aquí, la baja cultura en México de pagar impuestos. En México tenemos una muy baja cultura de pagar impuestos, aunado a los otros 2 elementos que menciono, falta de profesionalización, y 2, que pesa más el aspecto político que el aspecto económico, es sumamente grave. Entonces yo creo que ahorita, por lo menos lo que estuviera en nuestra mano, pues vamos a poder echar, por ejemplo, una iniciativa de ley que hable sobre la profesionalización, sobre profesionalizar los cuadros gubernamentales a nivel municipal y a nivel estatal. Oye, espérate, ¿cómo dijiste eso del predial? No podemos cobrarlo porque la gente viene de la Ciudad de México y vienen cada año nada más. Bueno, pues ahí entra la profesionalización. Bueno, ¿qué podemos hacer allí? ¿Qué propuesta de solución hay? A mí me pasó, yo pagué aquí en el banco de la Ciudad de México y resulta que cuando llego allá, no, ¿qué creen? No ha pagado. Oiga, aquí está mi voucher. No, no importa, a mí no me ha llegado, yo no le puedo hacer válido eso. Pues tuve que regresarlas. Bueno, no me regresé en ese, porque casi querían que regresara a México, a la ciudad, arreglar ese problema y me volviera a ir allá. Esos son elementos que hacen estas cosas. Tres, además es un error de la federación que las entidades federativas, por no allegarse de problemas, facilitan el aspecto a muchos rijosos, pero luego no tienen presupuestos para ofrecer para dar lo que ofrecieron. Y un caso de esos tenemos en otros estados de la República. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es el problema muy fuerte que hay. Y ahí es donde entra mal el federalismo, precisamente. Porque queremos ver el federalismo como la tablita de salvaguarda. Y efectivamente, como dijo usted, maestro Román, doctor Román, yo tengo aquí mis estadísticos que Guerrero es el 30% nada más lo que manejan propio del PIB del Estado. Cuando que digo, bueno, ¿y dónde está Acapulco y dónde está Zihuatanejo? El mundo ganadero de Guerrero también es muy fuerte. ¿Dónde están esos 3 elementos? Entonces, yo aquí sí diría que son problemas muy fuertes que tenemos, y no solamente en Guerrero, en muchas entidades federativas tenemos ese problema, que por ello, muchos estados del norte, como es Chihuahua, Sonora, Nuevo León, dicen, ¿para qué mando los recursos que yo gano al centro si se van a ir al sur? Entonces, mejor en este sentido, y a mí sí me gustó la propuesta de López Obrador de echar a andar el sur. No sé si fue el mejor mecanismo o no. Aquí yo ya no soy economista para estarlo midiendo. Pero yo creo que eso fue un buen modelo para echar a andar toda ese sureste mexicano. Claro, puede tener problemas, pero el federalismo, ¿qué sería? No solamente mandarlo desde el centro, haber estado Chiapas, haber estado Campeche, haber estado Yucatán,
¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde podemos pasar? ¿Por dónde no? Pero vean que fue una posición netamente centralista esta. Entonces, cuando nos conviene somos centralistas, cuando nos conviene somos federalistas. Entonces, como que ahí me hace un hueco. No sé si habré respondido su pregunta, maestro, o le dejé más dudas que respuestas. No, claro que sí, maestro. Quedó Y yo creo conforme. que se podría manejar como iniciativa de ley, y no solamente de la federación, sino a nivel estatal, crear una partida para profesionalizar todo eso, no porque no sepan, no, pero van saliendo cosas nuevas día a día. Claro. Es mejor saber más. Sí, claro. Maestro Ernesto, tenemos otra pregunta que nos hacen llegar desde el chat de Facebook y es la siguiente. Perdón, no lo escucho muy bien. Nos está llegando otra pregunta a través del chat Sí. de Facebook, donde plantea que si verdaderamente está funcionando el pacto federal, conforme a lo que está pasando con Cabeza de Vaca, donde el Senado lo batea a través de la mayoría y el Congreso local se niega. ¿Cuál es su análisis? Ok. Aquí tenemos una posición muy interesante dentro del mismo federalismo, porque una fuente del federalismo sería que los estados son libres y soberanos para erigir sus propias leyes, ¿estamos de acuerdo? Pero por otro lado viene el pacto federal. En este sentido yo vería la siguiente situación. Como pacto federal tendríamos bien plasmado el fuero. Entonces, en este sentido, se debería de respetar el fuero que tiene el señor. Sea culpable o no, investígalo, hazle lo que quieras, pero hay que respetar el fuero. Me voy por el marco jurídico. ¿Que robó? Sí, señores, pero ahorita tiene fuero constitucional. Al otro día que acabe su fuero constitucional, a las 12:01 de la noche, si quieres, ve y agárralo. Dos, estamos en un sistema federal y el estado de Tamaulipas dice no. Entonces, aquí yo veo una injerencia del centro en el estado libre y soberano de Tamaulipas. Entonces, ahora ya nomás tenemos que ponerle Palacio de Gobierno de Tamaulipas, ya no libre y soberano. ¿De acuerdo? Entonces, en este aspecto yo sí veo un atropello. El señor tiene fuero. ¿Por qué dicen, lo voy a agarrar si sale después? Bueno, la polémica que se dio hace 15 días, ¿no? Que ahorita, como les volví a repetir, y es lo que acaba de decir José, se dijo un no, un juez lo determinó. Pero ¿por qué estamos peleando por eso si la ley es muy clara? Yo me atreví a buscar en las leyes de Tamaulipas, en la ley del Parlamento, en las leyes del legislativo de Tamaulipas, en la ley de anticorrupción, en la ley de servidores públicos, y no viene nada de lo que dice el Estado mexicano. Entonces ahí lo que vemos, el centro en este sentido, y que está mal dicho, porque somos federales, está rebasando las instancias de un Estado. ¿Y dónde está el Estado libre y soberano de Tamaulipas? Ellos están diciendo, bueno, ese Estado libre de Tamaulipas, saliendo de Tamaulipas lo puedo agarrar. Espérate, aquí el fuero constitucionalmente dice que es federal, no que es estatal. Entonces, yo aquí me atrevo a decir que sí se está rompiendo el pacto federal. ¿Por qué? Hay el abuso de una parte y el uso por la otra. Y por eso es que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Y vean cuál fue el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, ¿qué dijo el fiscal general de la República? Vamos por él de todos modos. Espérate, yo que sepa hasta ahorita, por lo menos que se haya equivocado mi maestro de constitucional, lo máximo es la Suprema Corte, ¿no? Entonces ahí es donde está ese problema muy fuerte. Vean ustedes, van por un gobernador que robó, pero por el que violó a un niño no van, y está escondido el señor. Y todavía se dio un lujo un día después de ir a votar.
Vean cómo el concepto de federalismo, con todo lo que lleva adentro, que en este sentido es el fuero, nos está llevando a muchas cosas, ¿se dan cuenta? Entonces yo diría que aquí sí se rompió el pacto federal. Sí, permítame tantito. Bien, ahí les dejo mis correos electrónicos y mi teléfono celular. ¿De acuerdo? Para cualquier duda, comentario, catarsis, reclamo, también estamos aquí. Bueno, doctor, pues muchas gracias nuevamente con esa brillantez que lo caracteriza, ¿verdad? Terminamos esta primera jornadita. El día de mañana, pues a los jóvenes, a las personas que se contactaron, pues primero nuestro agradecimiento porque se hayan contactado y segundo decirles que mañana continuamos con el maestro Ernesto Pérez Medina en este gran tema, federalismo mexicano. Insistiéndole sobre todo a los estudiantes, ¿no? Para mí los estudiantes son materia de cambio y son los que deben de estar más preparados para que en el futuro tomen mejores decisiones. Muchas gracias, mi estimado doctor Pérez Medina, y nos vemos mañana, primeramente Dios. Gracias. Igualmente, suerte a todos. Muchísimas gracias a todos aquellos que se han conectado. Estén atentos en las siguientes participaciones, el día de mañana, el día viernes y así sucesivamente durante el próximo mes. Pero bueno, en esta ocasión, de esta forma damos por terminada la primera sesión de esta cátedra YPEN con el módulo Federalismo Mexicano.